Todavía recuerdo el momento exacto en que sonó mi teléfono aquel martes por la mañana. Estaba en medio de una presentación sobre diseño sostenible para un proyecto costero en Seattle, cuando mi pantalla se iluminó con un número que no reconocí, con prefijo de Oregón. Dejé que saltara el buzón de voz. 20 minutos más tarde, durante la pausa para el café, escuché el mensaje. Era la voz de un abogado, tranquila y profesional, que me decía que mi tío James había fallecido 3 días antes. Cáncer. Al parecer, llevaba meses enfermo. Nadie me lo había dicho, o tal vez lo intentaron, pero yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta. En cualquier caso, el jueves volaba hacia el sur con una bolsa de viaje y un traje que no me había puesto desde mi graduación universitaria. El vuelo fue corto, apenas 1 hora, pero me pareció que estaba viajando atrás en el tiempo. Eugene parecía más pequeña desde el aire, más verde de lo que recordaba, enclavada entre colinas que se extendían como olas congeladas en medio de su rompimiento. Alquilé un coche en el aeropuerto y conduje por calles que antes me sabía de memoria. Algunas cosas seguían igual. La vieja cafetería de la calle 6 todavía tenía su letrero de neón. La librería del centro todavía tenía esos toldos descoloridos. Pero también había edificios nuevos, elegantes apartamentos donde antes había solares vacíos, cafeterías con nombres que no reconocía. La casa de mi tío estaba en la parte este de la ciudad, justo después de donde el asfalto daba paso a la grava y los jardines se hacían más amplios. Era una casa de estilo artesanal, pintada de azul, que se había descolorido hasta parecer más bien gris, con un amplio porche delantero y ventanas que daban al patio trasero donde solía jugar de niño. Me quedé sentado en el coche unos minutos antes de entrar, mirando fijamente la casa e intentando recordar la última vez que había estado allí. Quizás 6 años, quizás 7. Le enviaba tarjetas de Navidad y le llamaba por su cumpleaños cuando me acordaba, pero nunca le visitaba. Siempre estaba demasiado ocupado. Siempre era la próxima vez. La llave estaba debajo de la tercera maceta de la izquierda, exactamente donde siempre había estado. Dentro la casa olía a cedro y café viejo. Todo estaba limpio y organizado, como si esperara visitas. Había revistas de carpintería apiladas en la mesita auxiliar, botas alineadas junto a la puerta trasera, una taza de café en el fregadero con un ligero cerco en el fondo. Recorrí la habitación lentamente, tocando las cosas sin verlas realmente. Sus gafas de lectura en la encimera de la cocina, una camisa de franela colgada en el respaldo de una silla, una pajarera a medio terminar en el banco de trabajo del garaje, el serrín todavía esparcido a su alrededor, como si acabara de alejarse un momento. El funeral estaba previsto para el sábado en el centro comunitario donde solía hacer voluntariado. Pasé el viernes revisando el papeleo, tratando de entender las facturas, los extractos bancarios y los documentos del seguro, que parecían estar escritos en un idioma que solo entendía a medias. Cuando llegó el sábado, estaba agotada, pero no por falta de sueño. El centro comunitario era más pequeño de lo que esperaba. Acudieron unas 30 personas, en su mayoría personas mayores que lo conocían de las clases de carpintería que impartía o de las reuniones de la asociación de vecinos a las que nunca faltaba. Todos tenían historias que contar. Cómo ayudó a arreglar la terraza de alguien. Cómo enseñó a su nieto a usar un torno. Cómo siempre llevaba sándwiches extra a las jornadas de voluntariado y los dejaba en la sala de descanso sin decir nada. Me quedé cerca del frente, estrechando manos, asintiendo con la cabeza a las historias sobre un hombre al que, me di cuenta, apenas conocía. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba de pie cerca de la pared del fondo. No formaba parte de la multitud, pero tampoco estaba separada de ella. Supuse que tenía unos 40 años. Llevaba pantalones oscuros y un suéter gris oscuro que parecía suave y gastado. Llevaba el pelo corto, práctico, enmarcando un rostro que transmitía una calma que, en comparación, hacía que todos los demás parecieran ligeramente frenéticos. No lloraba, no jugueteaba con su teléfono, ni susurraba a la persona que tenía al lado. Simplemente estaba allí de pie, con las manos cruzadas delante de ella, observando la sala con una mirada que no se le escapaba nada.
Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo, quizá menos, pero algo en esa mirada me tranquilizó, como nada más lo había hecho en toda la semana. No sabía quién era. No la reconocí de mi infancia, ni de ninguna de las historias de mi tío, pero había algo en ella que me resultaba familiar de todos modos, como una canción que has escuchado antes, pero que no logras ubicar. Después del servicio, la gente salió al estacionamiento. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, pero sin llegar a caer. Me quedé junto a mi coche de alquiler, aceptando las condolencias de personas cuyos nombres ya había olvidado. Cuando la volví a ver, estaba apoyada contra un Honda antiguo, con los brazos cruzados, observando cómo se dispersaba la multitud. Esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no apartó la vista. Mantuvo mi mirada durante un instante, quizá dos, y luego asintió levemente con la cabeza. Yo le devolví el gesto. Se subió a su coche y se marchó. Y yo me quedé allí preguntándome por qué ese breve intercambio me había parecido más significativo que cualquier otra cosa que me hubieran dicho en todo el día. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado llena de la vida de otra persona. A medianoche preparé café con la vieja cafetera de mi tío. El café molido debía de haberlo comprado semanas o meses atrás, y me senté en el porche trasero mirando el jardín. La valla del jardín se había derrumbado por un lado y las zarzamoras crecían a través de los huecos como si intentaran recuperar todo el espacio. Una luz de movimiento parpadeó en la casa del vecino y luego se apagó de nuevo. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró 2 veces y se quedó en silencio. Pensé en la mujer del funeral, en la forma en que me había mirado, no con lástima ni curiosidad, solo con reconocimiento, como si entendiera algo que yo aún no había descubierto. Me pregunté si volvería a verla. Me pregunté si quería hacerlo. El domingo se me hizo más largo de lo habitual. Me pasé la mayor parte del tiempo revisando las cosas de mi tío, separando lo que quería conservar de lo que quería donar y de lo que quería tirar. Su ropa aún olía a él, a virutas de madera y a algo más que no sabía identificar. Encontré fotos antiguas en una caja de zapatos debajo de su cama. Fotos de él y mi madre cuando eran jóvenes, antes de que yo naciera, ambos riéndose de algo fuera del encuadre. También había fotos mías, con los dientes separados y quemada por el sol, sosteniendo peces que había pescado en el río o de pie, orgullosa, junto a proyectos que habíamos construido juntos. Una espada de madera, una pajarera, una pequeña estantería que probablemente se había desmoronado hacía años. No recordaba que él hubiera tomado la mayoría de esas fotos. No recordaba que fuera el tipo de persona que guardaba cosas así, pero ahí estaban, cuidadosamente guardadas como si fueran importantes. Para el lunes necesitaba salir de la casa. Conduje hasta la ciudad con un vago plan de comprar comestibles y tal vez encontrar una ferretería. La tienda de comestibles se veía exactamente igual que cuando era niño. El mismo toldo descolorido, las mismas puertas automáticas chirriantes, los mismos suelos ligeramente pegajosos que hacían que tus zapatos sonaran ruidosos por mucho cuidado que tuvieras al caminar. Cogí una cesta y deambulé por los pasillos sin mucho propósito, echando café, pan y otras cosas que realmente no necesitaba. Estaba de pie frente a los productos enlatados, mirando fijamente las filas de salsa de tomate como si contuvieran las respuestas a preguntas que aún no había formulado. Entonces oí una voz detrás de mí, lo suficientemente cerca como para saber que me estaba hablando, pero no tan cerca como para sentirme invadida. Me di la vuelta y allí estaba ella, la misma mujer del servicio, con su propia cesta, en la que se veían pan y queso, vestida con vaqueros y una chaqueta ajustada que parecía muy usada. Llevaba el pelo recogido detrás de las orejas, sin maquillaje, sin joyas, sin nada extra. Parecía alguien que no perdía el tiempo en cosas que no importaban. Nos quedamos allí de pie un segundo, con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas y el leve olor a solución limpiadora y cartón en el aire. Y me di cuenta de que había estado esperando este momento sin saberlo. Ella dijo mi nombre como si lo hubiera sabido desde siempre, como si ya nos hubieran presentado en algún lugar que yo no recordaba. Trevor, ¿verdad?
Su voz era baja y firme, el tipo de voz que no necesitaba ser alta para ser escuchada. Asentí con la cabeza, cambiando el peso de mi cuerpo, consciente de repente de cómo debía de estar. Camisa arrugada, barba de 2 días, ojos que probablemente delataban lo poco que había dormido. Sí, dije. No entendí tu nombre en el funeral. Claire. Cambió la cesta de mano, pero no me ofreció la suya. Simplemente se quedó allí, cómoda en el silencio que la mayoría de la gente habría intentado llenar con charla trivial. Conocía a tu tío, dijo después de un momento. No muy bien, pero me ayudó a reconstruir mi terraza trasera hace un par de años. No me dejó pagarle, solo me dijo que se lo devolviera cuando pudiera. Eso sonaba exactamente como algo que él haría. Mi tío era el tipo de hombre que arreglaba las cosas en silencio, que aparecía cuando necesitabas ayuda y se marchaba antes de que pudieras darle las gracias como es debido. Se lo conté y ella sonrió un poco, como si ya lo supiera. Hablamos allí, en el pasillo, durante unos 10 minutos sobre la ciudad, sobre la lluvia que llevaba días amenazando pero que aún no había llegado, sobre cómo las zarzamoras parecían invadirlo todo si les dabas la espalda durante una temporada. Me dijo que vivía al este de la ciudad, cerca del recodo del río, en una pequeña casa con un taller en la parte trasera. Su pareja, Greg, trabajaba en Portland gestionando la logística de una empresa de transporte y se pasaba fuera la mayor parte de la semana. Ella dijo, pareja, no marido, y me di cuenta de que no llevaba anillo. Si necesitas herramientas o ayuda con cualquier cosa en la casa, estoy por aquí, dijo, ajustándose la cesta. Justo al final de la calle, en realidad. No era un coqueteo, no estaba cargado de significado ni de expectativas. Solo era una vecina siendo amable. Pero la forma en que lo dijo, mirándome directamente con esos ojos claros, hizo que pareciera más que una oferta casual. Le di las gracias y nos separamos. La vi caminar hacia la caja. Me fijé en cómo se movía, sin gestos innecesarios. No había nada teatral en ello, solo seguridad y determinación. De vuelta en casa no podía quitármela de la cabeza. No dejaba de pensar en lo que había dicho, en que mi tío la había ayudado con la terraza, en lo de transmitirlo. Rebusqué en el garaje hasta que encontré unos guantes de trabajo y una sierra de mano, y luego me dirigí a la valla del jardín. De cerca era peor de lo que parecía desde el porche. Los postes estaban podridos en algunos lugares. Las enredaderas de zarzamora estaban tan enredadas en los travesaños que era difícil distinguir entre la valla y las plantas. Empecé a cortar las enredaderas, trabajando despacio, metódicamente, tal y como me había enseñado mi tío años atrás. Mide 2 veces, corta una vez, no fuerces. Deja que las herramientas hagan el trabajo. El sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en días y me perdí en el ritmo del trabajo. Esa noche estaba revisando el escritorio de mi tío, clasificando papeles en montones. Guardar, triturar, archivar, cuando encontré algo que me hizo detenerme. Un recibo de hacía 2 años, escrito a mano en ese tipo de papel de copia al carbón que ya nadie usa. Entrega de madera, $200 exactos. Y al final, con la letra cuidadosa de mi tío, el nombre de Claire y una dirección al este de la ciudad. No era solo una mujer que había aparecido en el funeral. Había formado parte de la vida de mi tío, de este lugar. Mucho antes de volver, me senté allí con ese recibo en la mano, preguntándome qué más desconocía. ¿Qué otras conexiones existían en este pueblo que había dejado atrás sin mirar atrás? El día siguiente amaneció fresco y húmedo. El tipo de tiempo que te hace pensar que por fin va a llover, pero que nunca acaba de hacerlo. Trabajé en la valla toda la mañana, sacando los postes podridos, limpiando años de crecimiento. Me salieron ampollas en las manos a pesar de los guantes. Me dolía la espalda de tanto agacharme y cavar. Pero me sentía bien trabajando, haciendo algo con las manos en lugar de dar vueltas a mis pensamientos. Estaba intentando colocar un nuevo poste en el agujero que había cavado cuando oí pasos en la hierba detrás de mí. Levanté la vista y vi a Claire cruzando la línea de la propiedad como si tuviera todo el derecho a estar allí. Llevaba una caja de herramientas en una mano, botas de trabajo y vaqueros con las rodillas ya manchadas de tierra.
Pensé que estarías aquí, dijo, dejando la caja de herramientas en el suelo. Esa sección lleva años a punto de derrumbarse. Supongo que al final se ha rendido, dije, secándome el sudor de la frente. ¿Necesitas ayuda? No esperó a que le respondiera. Se arrodilló al otro lado del poste y empezó a apisonar la tierra alrededor de la base con las manos. Trabajamos juntos sin hablar mucho, siguiendo un ritmo tranquilo. Ella me pasaba una herramienta antes de que se la pidiera. Yo sujetaba el poste mientras ella apisonaba la tierra. Tenía las manos llenas de cicatrices y callos, las manos de alguien que había pasado años construyendo y arreglando cosas. No solo hablando de ellas, en un momento dado, ambos alcanzamos el mismo nivel al mismo tiempo y nuestras manos se tocaron. Ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Solo un segundo de contacto, piel cálida y callos ásperos, antes de que ambos volviéramos al trabajo. Pero sentí ese contacto mucho tiempo después. Lo sentí zumbando en mis dedos como una baja corriente eléctrica. Cuando el poste finalmente quedó recto y sólido, ambos dimos un paso atrás para mirarlo. No está mal, dijo ella. Podría ser peor. Estuve de acuerdo y ella se rió. Era la primera vez que la oía reír. Un sonido grave que parecía provenir de algún lugar profundo. Inclinó la cabeza hacia su propiedad. ¿Café? No lo dudé. Sí. Cruzar a su terreno me pareció significativo de alguna manera, como si estuviera cruzando una línea invisible que una vez cruzada no se podía volver atrás. Su casa era más pequeña que la de mi tío, pero parecía más habitada. El porche estaba desgastado por los años de uso. Las tablas estaban ligeramente deformadas, pero sólidas. El interior olía a serrín y a algo dulce, quizás canela o vainilla. No sabría decirlo. No estaba limpio, pero estaba organizado. Botas junto a la puerta, bocetos clavados en un corcho en la pared. Una ventana abierta que dejaba entrar el sonido del viento entre los árboles. Sirvió café en 2 tazas desparejadas y nos sentamos a una pequeña mesa de madera, con el vapor elevándose entre nosotros. «Se te da bien esto», dijo al cabo de un rato. «Lo de las vallas». «Se me da bien seguir instrucciones», respondí. «Ayuda a tener un profesor». Sonrió mientras tomaba su café. «Tu tío era paciente. Yo no siempre lo soy». No hablamos de Greg. No hablamos de mi vida en Seattle, ni de por qué había estado tanto tiempo fuera. Simplemente nos sentamos allí tomando café, dejando que el cómodo silencio se extendiera entre nosotros. Me fijé en algunos detalles de su cocina. La forma en que la luz entraba por las ventanas en largos rayos inclinados. La colección de herramientas manuales colgadas en una pared, todas limpias y en su sitio. Una foto enmarcada de una Claire más joven junto a una pareja mayor delante de un taller. Los tres sonriendo. Al cabo de un rato, me levanté para marcharme. «Gracias por la ayuda, la necesitabas», dijo. Pero no había juicio en su voz, solo un hecho. Crucé la línea de la propiedad mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. El poste de la valla que habíamos colocado juntos se mantenía recto y sólido. Una cosa pequeña, pero real. Miré atrás una vez desde el porche de mi tío, y ella seguía allí, de pie en la puerta, mirándome marchar. Esa noche, no podía dejar de pensar en sus manos, la forma en que se movían sobre las herramientas con tanta seguridad, el breve momento en que tocaron las mías. Preparé la cena con los alimentos que había comprado. Nada sofisticado, solo pasta y salsa de un frasco. Pero puse la mesa como si fuera importante. Usé un plato de verdad en lugar de comer directamente de la olla. Vertí agua en un vaso de verdad. Pequeñas cosas, pero me parecieron importantes. La casa comenzaba a parecerme menos un museo y más un lugar donde podía quedarme. Pensé en el poste de la valla, en la oferta de ayuda de Claire, en la forma en que me había mirado al otro lado de la mesa de la cocina. Y me di cuenta de que ya no pensaba en marcharme. No estaba calculando mentalmente cuánto tiempo tenía que quedarme antes de poder volver a mi vida real en Seattle. Esto también empezaba a parecer real, quizás más real que todo lo que había dejado atrás. Esa noche me dormí pensando en su voz, en la forma en que decía mi nombre, en el sonido de su risa, y cuando me desperté a la mañana siguiente con la luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas.
Lo primero que me pregunté fue si la volvería a ver ese día, si ella también estaba pensando en mí, si ese momento en que nuestras manos se tocaron había significado algo para ella, de la misma manera que había significado algo para mí. La valla aún necesitaba arreglos. Había una docena de proyectos más en la casa que mi tío había dejado sin terminar. Y me encontré deseando que tardaran mucho tiempo, deseando necesitar ayuda, deseando que ella volviera a aparecer con su caja de herramientas y sus manos firmes y esa mirada en sus ojos que parecía al atravesarme. 3 días después, me presenté en su puerta con una botella de vino. No era caro, solo algo de la tienda de la esquina que parecía bastante decente. Me temblaban ligeramente las manos cuando llamé a la puerta, y no sabía muy bien por qué. Claire abrió la puerta antes de que mis nudillos golpearan la madera por segunda vez, como si hubiera estado esperando. Llevaba un jersey holgado, con las mangas remangadas hasta los codos. Vaqueros que le quedaban como si los hubiera usado 1000 veces. Tenía el pelo húmedo, como si acabara de ducharse. Pasa, dijo, apartándose. La casa olía diferente a cuando tomamos el café. Ajo, mantequilla, algo con hierbas que me recordó que me había saltado el almuerzo. La mesa de la cocina estaba puesta con 2 platos, servilletas de tela y velas que aún no estaban encendidas. Ella vio que miraba las velas y se encogió de hombros. Me pareció lo adecuado. Espero que te guste la pasta, dijo, acercándose a la cocina, donde había una olla humeando. Si me dices que eres de esas personas que solo comen ensalada, me voy a llevar una decepción. Me reí. Llevaba 2 años alimentándome de comida congelada y café. La comida de verdad me parecía perfecta. Me entregó un sacacorchos y la botella de vino sin preguntar, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces antes. La abrí mientras ella escurría la pasta en el fregadero, con el vapor envolviéndole la cara. Nos sentamos justo cuando la última luz del exterior se desvaneció en un tono púrpura. Había hecho carbonara, según me dijo, siguiendo una receta que le enseñó su abuela antes de morir. El primer bocado fue mejor que cualquier cosa que hubiera comido en meses, quizá en años. Hablamos mientras comíamos, pero no de cosas pesadas, ni de Greg ni de mi tío, ni de por qué había estado tanto tiempo sin aparecer. Me habló del taller que tenía en la parte trasera, de cómo construía muebles y los vendía en ferias de artesanía, de cómo había aprendido carpintería con videos de YouTube y a base de prueba y error. Me enseñó fotos en su teléfono de mesas, sillas y una estantería que parecían demasiado complicadas para alguien autodidacta. ¿Has hecho tú todo esto?, le pregunté. Ella asintió. Mantiene mis manos ocupadas. Mantiene mi mente tranquila. Lo entendí más de lo que quería admitir. Nos terminamos la botella de vino entre los dos, repartiéndola a partes iguales, sin prisas. No recogió los platos cuando terminamos. Solo se recostó en su silla, con la copa en la mano, mirándome con una expresión que no logré descifrar. Tu tío solía decir que eras inteligente pero terco, dijo. Decía que te fuiste porque el pueblo era demasiado pequeño, pero siempre esperó que volvieras. No supe qué responder. No sabía que mi tío hubiera hablado de mí, y mucho menos con ella. Tenía razón en lo de terco, dije finalmente. Ella sonrió. Yo también. Las velas seguían sin encenderse en la mesa. La luz de la cocina sobre nosotros zumbaba débilmente. Un sonido que no había notado hasta que el silencio se extendió entre nosotros. Algo cambió en el aire, como el momento antes de una tormenta, cuando todo se queda en silencio. Probablemente debería irme, dije, pero no me moví. Ella no dijo nada. Solo me miró con esos ojos claros, esperando. Me levanté lentamente y aparté la silla. Me acompañó hasta la puerta y se detuvo justo en el umbral. La luz del porche estaba encendida, bañándolo todo con una suave luz amarilla. Gracias por la cena, dije. Cuando quieras, respondió en voz baja, como si fuera una promesa. Salí al porche y me volví para decir algo más. No sé qué. Y ella estaba allí, más cerca de lo que esperaba. Nos quedamos allí un momento demasiado largo, el espacio entre nosotros reduciéndose sin que ninguno de los dos se moviera. Entonces ella alargó la mano y me tocó la cara, solo con las yemas de los dedos contra mi mandíbula,
y dejé de pensar por completo. Nuestro primer beso fue lento, cuidadoso, como si ambos estuviéramos probando algo frágil. Sus manos se deslizaron hasta la nuca, acercándome a ella, y sentí que algo en mi pecho se desbloqueaba, algo que no había notado que estaba cerrado. Nos quedamos allí, en la puerta de su casa, con la luz del porche zumbando sobre nosotros, el aire nocturno refrescando mi piel, y nos besamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía, respirando con dificultad. «Entra», susurró. La seguí y ella cerró la puerta detrás de nosotros con un suave clic. La casa estaba en penumbra, solo la luz de la cocina y una lámpara en la esquina proyectaban largas sombras. Me tomó de la mano y me llevó al sofá, el mismo en el que nos habíamos sentado a tomar café días antes. Pero esto era diferente. Todo era diferente. Nos sentamos juntos, con su pierna apoyada contra la mía, su mano aún sosteniendo la mía como si temiera que yo desapareciera. «No se me da bien esto», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Dejar entrar a la gente». «A mí tampoco», admití. Nos sentamos allí, en la penumbra, con su cabeza apoyada en mi hombro y mi brazo alrededor de su cintura. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestra respiración y el leve crujido del sofá cuando uno de nosotros se movía. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. El tiempo parecía diferente, más lento, como si ya no importara. Finalmente, levantó la cabeza y me miró. «Greg vuelve el viernes», dijo. Era martes. Asentí, entendiendo lo que no decía. «¿Te sientes culpable?», le pregunté. Se quedó callada durante un largo rato. Luego, «No, no por esto». Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sus manos encontraron el dobladillo de mi camisa. Nos movimos juntos como si lleváramos haciéndolo toda la vida, como si nuestros cuerpos ya conocieran los pasos, aunque nuestras mentes aún estuvieran poniéndose al día. Más tarde, nos tumbamos enredados en el sofá. Ella había cogido una manta de algún sitio y nos cubrió con ella. Tenía la cabeza apoyada en mi pecho. Mis dedos trazaban lentos dibujos en su hombro. La lámpara de la esquina se había fundido o ella la había apagado. No estaba seguro de cuál de las dos cosas había pasado. Ahora solo había un tenue resplandor procedente de la cocina, apenas suficiente para ver. «Esto no es sencillo», dijo ella en la oscuridad. «Lo sé, pero es real». «Sí», respondí, «lo es». Levantó la cabeza para mirarme. «¿Qué pasará el viernes?» «No lo sé». Asintió con la cabeza, como si esperara esa respuesta. «Ya lo resolveremos». Nos quedamos allí hasta que el cielo empezó a clarear. Ninguno de los dos dormía, solo existíamos en ese espacio entre la noche y el día donde nada más importaba. Cuando finalmente me fui, el sol empezaba a asomar por las colinas, tiñendo todo de dorado y rosa. Ella se quedó en la puerta, mirándome cruzar de vuelta a la propiedad de mi tío, envuelto en la misma manta que habíamos compartido. Miré atrás una vez y ella levantó la mano para saludarme con un pequeño gesto. Pasé el miércoles ocupándome de clasificar las cosas de mi tío, pero sin ver realmente nada. Mi mente estaba atrapada en su casa, en su sofá, en ese momento en el que todo cambió. No dejaba de tocarme los labios, como si aún pudiera sentir allí su beso. El jueves no la vi en absoluto. Su coche había desaparecido cuando miré por la ventana. El taller estaba a oscuras. Me dije a mí mismo que estaba trabajando, haciendo recados, viviendo su vida. Pero una parte de mí se preguntaba si me estaba evitando, si se había despertado y se había arrepentido de todo. Trabajé en la valla sustituyendo otra sección de la barandilla, con las manos moviéndose automáticamente mientras mi cerebro daba vueltas en círculos. ¿Qué estaba haciendo? Ella tenía pareja. Yo solo estaba aquí temporalmente. Era un pueblo pequeño donde todos se conocían y los secretos no permanecían ocultos por mucho tiempo. Pero cada vez que intentaba convencerme de alejarme, recordaba la forma en que me había mirado, la forma en que había dicho, «Esto es real», y no podía hacerlo. El viernes llegó demasiado rápido. Me desperté con el sonido de una puerta de coche cerrándose. No era el mío.
no era de mi entrada. Me levanté y miré por la ventana y allí estaba, un sedán plateado aparcado en la entrada de Claire. Un hombre que supuse que era Greg descargaba bolsas del maletero, alto, quizá unos años mayor que yo, vestido con ropa informal de oficina, como si acabara de salir de trabajar. Lo vi llevar las bolsas al interior y cerrar la puerta tras de sí. Luego me di la vuelta y me vestí, tratando de ignorar el nudo en el estómago. Pasé el día en la ciudad, evitando la casa, evitando la posibilidad de verlos juntos. Almorcé en un restaurante que no recordaba. Caminé por un parque en el que solía jugar de niño. Me senté en mi coche en un aparcamiento, viendo a la gente ir y venir. Cuando finalmente volví, ya casi había anochecido. Su coche seguía allí, el suyo también. Las luces de su cocina estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Dos personas viviendo una vida de la que yo no formaba parte. Entré en la casa de mi tío y me senté en la oscuridad, sin encender ninguna luz, simplemente sentado allí, sintiéndome como un idiota. ¿Qué esperaba? Que ella lo dejara, que todo se solucionara por arte de magia porque nos habíamos besado en su sofá. Estaba a punto de irme a la cama cuando oí pasos en el porche, silenciosos, vacilantes, y luego un suave golpe. Abrí la puerta y allí estaba ella, Claire, con una chaqueta sobre el pijama, descalza en mi porche. Tenemos que hablar, dijo. Entró sin esperar a que la invitara. Sus pies dejaron huellas tenues en el suelo de madera, húmedas por la hierba. Cerré la puerta y me volví hacia ella, con el corazón latiendo demasiado rápido. Él sabe que algo ha cambiado, dijo. No sabe qué, pero lo sabe. Me apoyé contra la pared, sintiéndome de repente agotado. ¿Qué le has dicho? Nada, pero no soy buena mintiendo, Trevor. Nunca lo he sido. Nos quedamos allí, en el pasillo oscuro, sin que ninguno de los dos se moviera para encender la luz. Apenas podía ver su rostro, solo su silueta en las sombras. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Se abrazó a sí misma. No lo sé, solo necesitaba verte. Quería acercarme a ella, pero mantuve las manos a los lados. ¿Se va a quedar? Solo el fin de semana. Luego se va el lunes. Se acercó y ahora podía ver su rostro, la preocupación en sus ojos. No puedo hacer esto para siempre, dijo. ¿No poder hacer qué? Fingir con él delante de todos. Pensé en ello durante mucho tiempo. Pensé en lo que significaría para ella si la gente se enterara, en lo que supondría para su vida en el pequeño pueblo donde lo había construido todo. No os lo estoy pidiendo a vosotros dos, dije finalmente. Ella me miró. ¿Qué estás pidiendo? No estoy pidiendo nada, Claire. Esta es tu vida, tu elección. Se quedó callada durante mucho tiempo. Pensé que se marcharía. Entonces dijo, le dije que necesitaba espacio. Le dije que deberíamos hablar sobre hacia dónde va esto. Nosotros. ¿Qué dijo él? Dijo que había estado pensando lo mismo. Se me encogió el pecho. ¿Crees que sabe lo mío? Creo que sabe que llevamos años como sonámbulos. Quizá esto solo le haya despertado. Se acercó a la ventana y miró hacia su casa. La luz de la cocina seguía encendida. Deberías volver, le dije, aunque todo mi ser deseaba que se quedara. Lo sé, pero no se movió. Nos quedamos allí juntos, en la casa oscura de mi tío. El silencio entre nosotros era denso. Finalmente, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Nos vemos mañana, dijo. Luego se fue, descalza por el césped, de vuelta a la vida que llevaba antes de que yo apareciera y lo complicara todo. No dormí esa noche, solo me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, escuchando cómo la casa se asentaba y crujía a mi alrededor. El sábado me pareció el día más largo de mi vida. Me quedé en casa, trabajé en el papeleo, intenté no mirar por la ventana cada 5 minutos. Vi salir el coche de Greg alrededor del mediodía. Lo vi volver una hora más tarde. Vi las luces encenderse y apagarse en diferentes habitaciones como un latido lento. El domingo fue peor. No dejaba de esperar que ella viniera a llamar a mi puerta para darme alguna señal de lo que estaba pasando. Pero no hubo nada, solo silencio y espera. El lunes vi a Greg cargar sus maletas en el coche. Los vi a él y a Claire de pie en el porche hablando,
demasiado lejos para que yo pudiera oírlos. Él le tomó la mano y ella se la dejó tomar, y algo se rompió en mi pecho. Luego se subió al coche y se marchó, y ella se quedó allí mirando hasta que desapareció tras la curva. Esperé una hora, luego dos. Finalmente, no pude soportarlo más. Crucé la línea de la propiedad, pasé la valla que habíamos arreglado juntos y llegué a su puerta trasera. Llamé. Ella abrió inmediatamente, como si estuviera esperando. Tenía los ojos rojos, pero secos. Se acabó, dijo. ¿Entre tú y yo? No. Entre él y yo, dijo, y se hizo a un lado para que yo entrara. Nos sentamos a la mesa de su cocina, la misma en la que habíamos comido pasta y bebido vino, donde todo había empezado a cambiar. Él se lo tomó bien, dijo ella. Dijo que él también lo había sentido. Esa distancia, ambos sabíamos que iba a llegar. Solo hacía falta que alguien lo dijera en voz alta. ¿Estás bien? Ella asintió. Sí, asustada, pero bien. ¿Asustada de qué? De esto, de ti, de lo que pase después. Me incliné sobre la mesa y le cogí la mano. No tenemos que resolverlo todo ahora mismo. Lo sé, pero quiero hacerlo. Nos quedamos allí sentados un rato, cogidos de la mano sobre la mesa, con la luz de la tarde entrando por las ventanas. Entonces se levantó y me ayudó a levantarme. Ven conmigo. Me llevó a su taller, un pequeño edificio que solo había visto desde lejos. Dentro olía a madera recién cortada y barniz. Había proyectos en diversas fases de realización, una silla con 3 patas, una mesa esperando a ser lijada, bocetos toscos clavados en las paredes. Me enseñó en qué estaba trabajando y me explicó su proceso, moviendo las manos sobre la madera con la misma seguridad que había visto cuando trabajamos en la valla. Quiero construir algo contigo, dijo. No solo arreglar la valla de tu tío, algo nuevo. ¿Cómo qué? Aún no lo sé, pero algo que sea nuestro. Miré alrededor del taller todas las cosas que había hecho con sus propias manos y comprendí lo que realmente quería decir. Me estaba pidiendo que me quedara, no solo unas semanas más mientras arreglaba la herencia de mi tío. ¿Quedarme de verdad? He estado pensando en eso, le dije sobre quedarme. Y ayer llamé a mi empresa y les dije que quería trabajar a distancia. Me dijeron que sí, sus ojos se agrandaron. Lo hiciste antes de que supiera lo que estaba pasando entre tú y Greg. Sí, lo hice por mí, porque este lugar, esta ciudad, me hace sentir más en casa que Seattle. Entonces me besó, allí mismo, en su taller, con serrín en el suelo y la luz del sol entrando por las ventanas. Cuando nos separamos, ella sonreía de verdad. La primera sonrisa sincera que le había visto en días. ¿Qué construimos primero? Preguntó. Miré a mi alrededor y pensé, ¿qué tal una mesa para tu cocina? Solo tienes espacio para 2 sillas. Ella se rió. Perfecto. Empecemos por algo pequeño. Pasamos el resto de la tarde en su taller, midiendo y cortando, planeando algo sencillo pero sólido. No hablamos de Greg ni de lo que diría la gente del pueblo, ni de ninguna de las cosas complicadas que tendríamos que resolver tarde o temprano. Solo nos centramos en la madera, las medidas y el tranquilo ritmo de trabajar juntos. Cuando la luz empezó a desvanecerse, recogimos las herramientas y volvimos a su casa. Ella preparó unos sándwiches y los comimos en el porche trasero, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. Esto es bonito, dijo. Solo esto. Sí, coincidí. Lo es. Esa noche me quedé, sin escabullirme, sin esconderme, solo porque quería y ella quería que me quedara. Nos quedamos dormidos en su sofá, enredados bajo la misma manta. Las ventanas estaban abiertas y se oía el canto de los grillos. Me desperté antes que ella y observé cómo la luz del amanecer se reflejaba en su cabello, la expresión tranquila de su rostro. Pensé en mi tío, en la vida que había construido aquí, tranquila y estable, llena de pequeños gestos de amabilidad. Pensé en el recibo que había encontrado con el nombre de Claire, en las conexiones que existían en esta ciudad y que yo nunca había conocido. Y me di cuenta de que me había dejado algo más que una casa y un terreno. Me había dejado un lugar al que volver, una oportunidad de construir algo real. Claire se movió y abrió los ojos. Me vio mirándola.
Buenos días, dijo con voz ronca por el sueño. Buenos días. Hoy tenemos que construir una mesa, sonrió. Sí, es verdad. Pasaron 3 meses. Terminamos la mesa y la trasladamos a su cocina, sustituyendo a la pequeña que había allí. Derribamos por completo la valla que separaba nuestras propiedades y plantamos un jardín en su lugar. Tomates, pimientos y hierbas que crecían silvestres y abundantes. Aprendí a usar las herramientas de su taller, y ella me enseñó con la misma paciencia que debió de tener mi tío. Cometimos errores, discutimos sobre medidas y técnicas. Nos reímos hasta que nos dolía el estómago cuando las cosas salían mal. Greg vino una vez, educado y cortés, a recoger sus últimas cosas. Me estrechó la mano y le dijo a Claire que parecía feliz. Lo estaba, yo también. El pueblo habló, por supuesto. Los pueblos pequeños siempre lo hacen, pero la mayoría de la gente fue amable, o al menos, se guardó sus opiniones para sí misma. Me convertí en un habitual de la ferretería, la cafetería y el mercado de agricultores los sábados. Empecé a sentir que pertenecía a ese lugar. Una tarde a finales del verano, estábamos sentados en su porche viendo la puesta de sol cuando se volvió hacia mí. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué? He esperado toda mi vida a que alguien me viera tal y como soy. No como querían que fuera, sino tal y como soy. Y tú lo haces. Le cogí la mano. Tú también me ves. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos allí sentados mientras el cielo pasaba del dorado al rosa y al morado. El aire se enfriaba y empezaban a aparecer las primeras estrellas. Pensé en el hombre que había sido cuando llegué, perdido, afligido y actuando de forma mecánica. Ese hombre me parecía ahora un extraño. Esta versión de mí mismo, la que sabía arreglar una valla, construir una mesa y sentarme en silencio con alguien a quien quería. Esto me parecía real. ¿Te has arrepentido alguna vez?, me preguntó. ¿De quedarme? Nunca, ni una sola vez. Bien, porque te voy a quedarme, me reí. ¿Es eso cierto? Es cierto. Nos quedamos allí sentados hasta que oscureció por completo. Luego entramos y preparamos la cena juntos, moviéndonos por su cocina como si lleváramos años haciéndolo. Y me di cuenta de que eso era todo. Esa era la vida que había estado buscando sin saberlo. No era perfecta, no estaba exenta de retos, pero era real, sólida y mía. Más tarde esa noche, tumbada en la cama con Claire dormida a mi lado, pensé en enviar un silencioso agradecimiento a mi tío, donde quiera que estuviera, por la casa, por el pueblo, por dejar migas de pan que me habían llevado hasta aquí, hasta esta mujer, esta vida, este hogar. No sabía lo que me depararía el mañana. No sabía a qué retos nos enfrentaríamos ni cómo los afrontaríamos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba el futuro. Solo estaba agradecido por el presente, por el cálido peso de Claire a mi lado, por el olor a serrín que se adhería a mi ropa, por saber que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.